esta hora de la mañana. Aquí yo me estoy congelando ahorita. Seguramente vamos a tener de nuevo mucha agua en horas de la tarde. Uy, sí. Las 7 de la mañana, 14 minutos, que nos obliga, obviamente, Lorena, a preguntarnos cómo prepararnos, el balance que además tienen las autoridades del tremendo trabajo que también ha hecho la Cruz Roja durante las últimas horas con el rescate de personas afectadas. De todo eso que hemos visto, de las imágenes que ustedes han visto a través de la televisión, hay dos que me llaman mucho la atención y me impactan mucho. Una es ver que un lugar en pleno San Pedro, por la UCR, debajo de circunvalación, en vez de buscarle una solución para ver cómo se evita que haya una inundación, han puesto letreros, avisos, diciendo precaución, esto se inunda. ¿Cómo es posible? Eso es como cuando usted va a la playa y ve una bandera que dice no se meta al mar, porque aquí el mar es peligroso, las banderas rojas y banderas verdes. Le tengo una peor todavía. Cuando usted va, el puente que está, que conecta el Barrial con Lagunilla, bajando de Decra, Sí. que normalmente el agua cuando llueve mucho ahí se rebasa, se inunda eso y no se puede pasar por el puente. ¿Qué pusieron? Llegando a ese puente hay un rótulo que dice, cuidado, puente en mal estado. O sea, Okay. Pase bajo su propio riesgo. Y ahí está, precisamente nuestros compañeros estaban mostrando, ahí dice precaución. Es que Zona no de inundación. O sea, bueno, ni modo. ¿A quién tenemos a esta hora? 7:15 minutos. Está con nosotros Minjar Collado de la Cruz Roja Costarricense, porque ayer tuvieron también que realizar bastantes acciones y una de las más destacadas, estábamos viendo el video del rescate de una familia que quedaron atrapadas por las mismas inundaciones. Don Minjar, ¿cómo es ese trabajo que les toca a ustedes realizar? Es que ustedes trabajan en muchos ámbitos, el rescate vertical del que hemos hablado, en accidentes y demás. Y en este caso, ¿cómo es llegar a la casa de una familia que tiene el agua, ya sea hasta los tobillos, que tiene el agua casi que hasta la cintura? ¿Cómo es ese rescate? Y también ahorita hablamos sobre recomendaciones. Buenos días y bienvenido. Sí, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los radioescuchas. Sí, efectivamente, en realidad estos son maniobras que se pueden convertir en maniobras muy complejas. Hay que entender que no solamente se trata del rescate de las personas que se encuentren en vulnerabilidad, sino que también hay un factor importante con respecto a las personas que realizan los rescates, porque de una u otra forma el hecho de que nos preparemos, el hecho de que tengamos la capacidad para resolver estos escenarios, no significa que no estemos también en una zona de alto riesgo, porque tenemos capacidades, tenemos equipos para poder ingresar. Sin embargo, también esto contempla que una persona, hasta incluso un rescatista, al estar inmerso en el agua, pues también pueda ser víctima de un arrastre, ¿verdad? Entonces, claro, esto se convierte en situaciones muy complejas. Y como muy bien lo dicen ustedes, ¿verdad? Los incidentes que se registraron el día de ayer, por ahí tenemos no solamente estas familias que se tuvieron que extraer, que afortunadamente, y tenemos que decirlo, las múltiples acciones que se han ejecutado han sido acciones en donde no ha requerido un traslado de alguna persona en condición crítica, pero sí definitivamente trasladarlos a una zona segura, y ya estas son las maniobras que hemos estado ya evidenciando desde hace unos días. Ayer ya fue con un poco más de intensidad. Esperamos que el día de hoy, producto de lo que podamos mencionar acá y que esto llegue a oídos de las personas, pues ojalá prevenir, que es una de las acciones, la más fundamental. Claro, ahora, cuando ustedes ven estas familias y están con ellos y ayudan a sacarle las pocas cosas que se puedan salvar, ustedes en algún trabajo hasta psicológico que deben asumir, porque yo me imagino el estado de ánimo, de desesperación, de angustia, de todo lo que ustedes se encuentran en una operación de este tamaño, rescatando gente en una casa que está completamente inundada. ¿A ustedes los preparan para enfrentar una situación ya, digo yo, psicológico, es un término, pero puede ser de asistencia emocional, o cómo se llamará eso definitivamente, pero ustedes están preparados para eso también, me imagino? Sí, por supuesto, existe toda una preparación, primero operativa, para determinar las capacidades del rescatista, y es todo un tema, ¿verdad? Son bastantes horas, bastante trabajo práctico, y también viene un tema del manejo integral del rescatista, de la persona, en donde eventualmente ante alguna situación
que se logre detectar en el rescatista que está sufriendo alguna condición emocional, y tenemos un departamento que se dedica a atender tanto al rescatista, y en caso de ser necesario, pues también se puede atender a una persona externa en caso de alguna situación, pues que obviamente requiere una valoración, un estudio y la coordinación correspondiente. Y el rescatista de una u otra forma es normal, y aquí viene un término muy importante que la gente utiliza, dice, no, es que ya ellos están acostumbrados y ya ellos ya saben cómo es esto. No crea, también a uno le genera una afectación, porque a veces encontrarse situaciones sumamente complejas, encontrarse familias que eventualmente pierden todo, pues para uno no deja de ser algo que también hay que aprender a manejar, ¿verdad? Y sí tenemos ese soporte. Definitivamente no es fácil llegar a una vivienda, encontrarse lo que antes aquí había un hogar de una persona, de una familia, y ahora encontrarse que no hay absolutamente nada, que lo han perdido todo, pues para uno también no deja de ser pues angustiante. Claro. Porque uno quisiera ayudar todavía un poco más de bueno, mire, lo vamos a sacar de acá, lo vamos a poner en una zona segura y también le vamos a dar esto adicional. O sea, no es algo que se puede hacer con facilidad, se requiere una coordinación. Hay otras instituciones que también hacen esa labor, entonces tal vez eso logra alivianar un poco ese sentimiento, pero fácil no es. Don Minjar, claramente por lo que usted nos ha dicho, pues hay una preparación incluso psicológica, ¿verdad? Mental, para afrontar ese tipo de emergencias, pero supongo que también ustedes previendo, sobre todo con las alertas hechas desde el Instituto Meteorológico y demás con respecto a las lluvias en nuestro país, que hay también, no sé si cambios de horarios de personal, previendo que hayan horas en el que definitivamente vaya a haber más demanda que otras. Sí, por supuesto. La Cruz Roja Costarricense maneja un plan de respuesta a emergencias en donde adicional que como toda persona pues también hay que cumplir un horario y se respeta, pues entendemos que por lo que envuelve nuestro tipo de trabajo, pues existe también una alta probabilidad pues que alguien sabe a qué hora entra, y sin embargo en su jornada laboral, cuando ya se aproxima su horario de salida, aunque se encuentran los relevos para precisamente dar esa continuidad operativa, pues evidentemente existe una posibilidad pues de que alguien se tenga que extender pues por ahí algún tiempo de más. No se justifica que una persona atendiendo un rescate diga yo hasta esta hora laboro y ya me voy y que venga otro, jamás, ¿verdad? Eso no va a suceder. Se da el trabajo, se concluye con el trabajo y sí se va trabajando, sí se va realizando la gestión administrativa si es necesario para hacer el relevo. Si no, una vez que el rescatista termina esta maniobra, este rescate, pues ya retorna a la base, cumple con el tema de la preparación de los equipos, rehabilitar nuevamente los equipos para los compañeros que continúan y definitivamente hace eso. Ahora, hay un tema muy importante y es que el servicio de voluntariado, recordando que la Cruz Roja es una institución, es un movimiento en donde uno de los principales actores son los voluntarios. Entonces los voluntarios, pues dentro de su jornada laboral, dentro de su cotidianidad de trabajo, que no es el de la Cruz Roja, pues ellos también vienen, se preparan y dan un soporte muy importante, muy fuerte, y lo hacen en su jornada de voluntarios. Entonces las horas, pues ellos también analizan cuánto es el tiempo que pueden destinar para ese tipo de acciones. Entonces también eso tiene un valor muy importante, ¿verdad? Agregado. Pues queríamos esta parte, a veces nos volvemos muy mecánicos en las cifras, en cuánta gente han sacado, pero también detrás de todo esto hay seres humanos y ustedes lo son, y queríamos pues obviamente compartir esas angustias que también se viven en momentos de una emergencia como esta. Una pregunta final, Minjar, ¿a ustedes les han informado si hay sitios de albergue, comités para ayudar a estas personas, especialmente en los sectores que fueron afectados ayer? Sí, las comisiones de emergencia, comisiones locales junto con la Comisión Nacional de Emergencia, ellos ya están trabajando en ubicar cuáles son los albergues que ante una eventualidad requiera ser activado. Ya esto está definido. A este minuto no se han reportado albergues con grandes cantidades. Lo que sí se reporta son personas que tal vez el lugar donde habitan no cuenta con las posibilidades para esa continuidad. Sin embargo, muchos de estos, como mencionaba hace un rato, son personas que se logran extraer
Y muchas veces, casi siempre es o porque tienen algún familiar cercano, entonces no hay un requerimiento de trasladar a algún albergue, sino que se trasladan a casas de otros familiares. Perfecto. Adicional a esto, pues las personas que sufren el problema de que fueron víctimas de un accidente acuático en el momento, porque quedaron atrapados, porque estuvieron trabajando, como tuvimos ayer el incidente, el de la draga, ¿verdad? Por ejemplo, entre otros. Entonces son personas que se extraen, sin embargo no existe una complejidad para la parte habitacional. Y quienes han sufrido de esto, como te decía, normalmente existe cómo solucionar en el momento. Sin embargo, es importante explicarle a las personas que las diferentes instituciones, y en este caso, en el trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencia y sus grupos comunales o sus zonas locales, pues sí tienen identificado en caso de emergencia cómo abastecer esa capacidad y dar una respuesta oportuna. Perfecto. Don Villar, gracias. Gracias por todo, por el trabajo, por todo lo que hacen. Estamos a las órdenes, pues sin más decirle a la gente, ¿verdad? Definitivamente la Cruz Roja Costarricense está dispuesta a colaborar. Sin embargo, el tema de la prevención, lo que yo como civil, como usuario, puedo identificar a tiempo para no llegar a incurrir en una zona de alto riesgo, es un trabajo en equipo. Nosotros atendemos la emergencia, sin embargo, la respuesta, cuando son muchas emergencias, pues a veces se puede complicar, ¿verdad? Y no solo de la Cruz Roja. Entonces, que los usuarios también entiendan esas recomendaciones que hemos venido dando, el de no ingresar a los ríos, el de si estoy realizando algún trabajo con maquinaria, pues bueno, tener un plan de contingencia, una alerta temprana, que alguien me diga, mire, salga del río ya, no continúen realizando labores. Tenemos algunas zonas indígenas que ellos por su diario vivir pues obviamente tienen que trasladarse, no cruzar estos ríos, no acercarse ahorita a los ríos. Quienes van de turistas, primero asesorarse. Entonces esto al final se convierte en una prevención y también hacemos ese llamado vehemente para que las personas de una u otra forma pues también, como te decía, un trabajo en equipo, que podríamos decirlo de esta forma, nos ayuden a evitar esta cantidad de incidentes. Muy bien, don Villar Collado de la Cruz Roja esta mañana desde Buena Mañana a propósito de lo que está pasando con estas emergencias de las lluvias. Don Villar, un feliz día, que le vaya bien. Muchas gracias, éxitos.